Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con la clase. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros. No se olviden, como siempre, poner su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia, ¿no? Y nos daremos un minutito más para poder esperar a los compañeros, por favor. Bueno, entonces vamos retomando, ¿no? Un poco lo que estábamos viendo, el archivo notarial, ¿no? Está compuesto por los registros que en realidad son estos tomos, ¿verdad? Los encuadernados, ¿no? Ese es el físico, el archivo notarial físico, ¿no? Los documentos protocolizados, los libros índices y libros especiales, ¿no? Las matrices. O sea, cuando habla de documentos protocolizados, lo que se archiva son las matrices, ¿verdad? Eh, en cuanto a la responsabilidad, ya hemos estado viendo, ¿no? Que el notario es el responsable, ¿no? Por la custodia, el cuidado, la conservación, entonces tiene que tomar medidas. Medidas de seguridad, medidas de conservación. ¿A cargo de quién? De él mismo, ¿no? Después tiene que exhibir el archivo, ¿no? Siempre que con un fin, digamos, legítimo se le solicite, ¿no? Puede ser el ente administrativo, la de UNOPLU, que mediante por ejemplo, un control o un operativo administrativo se vaya a revisar los archivos notariales, ¿no? O tal vez por orden judicial o tal vez por requerimiento fiscal dentro de procesos judiciales, ¿no? Entonces, como señala el artículo 88 de la ley 483, ¿no? Establece que la exhibición, pericia, eh, cotejo u otra diligencia, ¿no? Esto puede ser, el, la exhibición, pericia, cotejo u otra diligencia por mandato judicial, fiscal, disciplinario o de control del archivo notarial se realizará en la oficina de la notaria o el notario, ¿no? Entonces, no puede por nada salir en los libros eh, protocolares o las matrices y los documentos base que ya han sido, digamos, que ya han sido objeto de testimonio de escritura pública, que ya ha sido entregada, ¿verdad? Como pues, ya hemos visto en la encuadernación, tienen 3 meses, ¿verdad? Dice, dentro del primer trimestre del año siguiente, ¿no? Vale decir que si soy un notario muy desordenado, este, tendré pues de varios meses acumulados eh, archivados, digamos, de manera preliminar, seguramente en carpetas o engrampados, apilados, las matrices y los documentos que van a conformar el protocolo, ¿verdad? Entonces, este, eh, estas, estos documentos, estas matrices, no pueden abandonar nunca la notaría, ¿verdad? Los documentos ya están en tránsito jurídico, los testimonios ya están causando efectos jurídicos, pero todavía no está este, bien constituido el protocolo. ¿Qué pasa si se pierde? Y viene la parte y te solicita el segundo testimonio, ¿no? Entonces hay que tener extremo cuidado con las matrices, pero algunos notarios de fe pública lo que hacen es sacar los libros de verdad, así las matrices, y llevan para hacer o el archivo notarial, así, y llevan para hacerlo firmar con los que están pendientes. En realidad, existe un principio de unidad del acto, ¿no? Que
que establece que todas las partes intervinientes tienen que estar presentes en el mismo momento en la notaría para otorgar su consentimiento y que se firme el protocolo y se ponga la huella, la impresión de la huella digital, ¿no? Pero no siempre es así porque, eh, bueno, algunas partes van con un poco de diferencia de tiempo y más que nada las empresas incumplen esto porque a los particulares siempre se nos exige que la parte esté, que tu cliente esté, que los dos estén, ¿no? Y tú tienes que coordinar y llamarles y todo para que vayan a la notaría a la hora determinada, ¿no? Pero hay empresas, y por eso hay notarías en todo lado, ¿verdad? Hay empresas que trabajan con notarías directamente, como por ejemplo Incruz, Toyosa, ¿verdad? Master Motors, después Prenda Más, los bancos, ¿no? Están yendo todo el día a la notaría, ¿verdad? Entonces, si tú eres notario, tal vez ese sería tu mejor cliente, pues, ¿no? Y no le vas a hacer ir, pues, y además que es gente que se hace pues a la exquisita, ¿no ve? No quiere ir no quiere ir todos los días ni pasado un día a la notaría porque son muy ocupados los gerentes, ¿no ve? El representante de Incruz o el del banco, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Que va a venir a firmar cada viernes o cada sábado que le tienes que esperar, ¿no? Y tú, por conservar el cliente como notario, le dices, ya, pues, ¿no? Y dejas la escritura pública abierta toda la semana, ¿no? Y algo puede pasar, pues ahí, ¿verdad? O tal vez hasta se te entrepapela y te olvidas hacerle firmar y luego al momento de empastar a los 3 meses o a los 6 meses, recién te estás dando cuenta, ¿no? Cuando el representante del banco que ha dado ese préstamo tal vez ya ni trabaja, ya no tiene esa atribución, ¿no? Entonces, los notarios por no perder esos clientes realizan esas cosas que son fuera de la norma, ¿no? Infraccionan la norma solamente para cuidar sus clientes o su utilidad, ¿no? Entonces lo que hacen es, le hacen firmar al que se presta, le hacen firmar al que compra el auto y después dicen que van a venir cada viernes o cada sábado y ni vienen a la notaría, ¿no? Le llamas y dicen, ah, no, está ocupado el ingeniero, está ocupado el licenciado, eh, va a ir el próximo viernes tampoco viene, le llamas un poco más desesperado, ¿verdad? Y al final te dice, tráiganlo pues los libros, así, mándalo con uno de tus asistentes, ¿no? Y tienes que estar así poniendo en riesgo la carrera notarial y todo, porque ¿qué vas a hacer si quieres empastar, ¿no? Tienes que agarrar, meterlo en una mochila, todo, y llevar a la empresa, hacerlo firmar ahí, volver a la notaría y rezar de que no exista un operativo de la Dirnoplu que te revisen tus matrices, ¿no? Pero bueno, eso es porque también hay demanda pues de esa clase de servicio, ¿no? Y si tú le dices al cliente no, ¿verdad? Va a encontrar un notario que le diga sí, entonces, bueno, es controvertido, ¿no? Ahora, bueno, pero subrayado, hay que cuidar el archivo notarial, ¿verdad? Como si fuera oro, así las matrices, ¿no? No sabes qué día te va a pedir el juez, el fiscal, el Adirnoplu o la parte, ¿no? Entonces, eso sí que no puede perderse, no puede estar desorganizado y lo más aconsejable es encuadernarlo, ¿verdad? Digamos, cada 2 meses, cada mes, o si es posible, para que esté bien organizado tu archivo notarial y no esperar siempre a que esté llegando marzo del siguiente año y que estés haciendo todo a último momento y hasta es difícil organizar tantos documentos y hasta los empastadores están bien ocupados en ese momento, así que es mejor irlo haciendo periódicamente, ¿no? Para tener también bien organizado su archivo notarial. Ahora, en cuanto al archivo notarial, ¿verdad? Del que estábamos hablando, también al respecto se refiere el Decreto Supremo Reglamentario 2189, ¿no? Cuando establece las condiciones de las oficinas notariales, ¿no?
y señala que tiene que contar con un ambiente exclusivo de atención al usuario y otro destinado al archivo documental, ¿no? Que cuente con mecanismos de seguridad, dice, para evitar la pérdida, deterioro o destrucción de la documentación a su cargo y los ambientes deben estar debidamente identificados. Además, está prohibida la atención al público en los ambientes destinados al archivo. Entonces, bueno, esto ratifica lo que estábamos hablando, ¿verdad? El, el notario es responsable con su propio patrimonio de la conservación y custodia del archivo, así que es tan importante este documento que es además de propiedad del Estado, como ya sabemos, ¿no? Este archivo notarial, que no puedes atender a las partes eh, delante de los libros o de los tomos que conforman el protocolo notarial. ¿No? Pero uno dirá, ah, pero hay una notaría y detrás del notario hay un montón de libros. Así. Solo puede estar ahí de la gestión que está corriendo y de la anterior y de la inmediatamente anterior, digamos, ahorita hay la 2021 y la 2020 están al lado del notario. Y todo lo demás está en la oficina del archivo notarial. Y tú no puedes entrar ni aunque te urja tanto y quieras decirle, le ayudo a buscar, ¿no? Y dirías, ah, pero son solo papeles, así quién se lo va a estar alzando o rompiendo, ¿no? Entonces, pero ese de verdad tiene que cuidar celosamente el notario y no puede dejar entrar a nadie que no sea este personal de la notaría a la oficina del archivo notarial, ¿no? Y dice que tienen que tomar medidas de seguridad, entonces tienen que contratar cámaras y todo eso. Y para evitar la pérdida, obviamente, pero ¿cómo evitas con medidas de seguridad el deterioro? ¿No? Tienes que tomar otra clase de medidas de conservación, ¿verdad? Tienes que poner, como les había dicho, el deshumidificador, tienes que ubicar que la oficina no le entre directo el sol a los protocolos o a los tomos, ¿no? Si le entra, tienes que poner persianas, cortinas, ¿no? Y además tiene que estar al lado de tu oficina notarial, así que para que tú puedas tener acceso en ese momento, ¿no? Y todo eso es una inversión más para el profesional abogado que quiere ejercer las funciones notariales, ¿no? Pero como les estaba hablando también, vienen estos clientes, ¿verdad? Que hacen que todo valga la pena, ¿no? Eh, algunas notarías se dedican a atención al público en general, ¿verdad? Hacen actas, hacen poderes, hacen escrituras de transferencia entre particulares, ¿no? Y están llenitas y son cerca del juzgado, están en el centro. Pero otras más alejadas trabajan con constructoras, por ejemplo, no solamente hacen estas escrituras públicas de transferencias de departamentos de ciertas constructoras, ¿no? Otras trabajan con Intrus, con Toyota, con Master Motors, ¿no? Otras trabajan con Comtec, otras trabajan con Prenda Más, otras con los bancos, ¿no? Entonces, hay, de verdad, la notaría es un buen negocio para los profesionales abogados, o una buena inversión, o un buen objetivo, digamos, de ejercicio de la profesión, ¿no? Porque está solamente reservado para los abogados, igual que las oficialías de registro civil, así que está bueno aspirar a ser notario de fe pública. Ahora, en cuanto a la organización de estos archivos, ¿no? Señala que tienen que contener las matrices y estar ordenados cronológicamente. ¿Cómo es cronológicamente? Primero de enero a las 9:30, perdón, no hay primero, ¿verdad? Porque es feriado. 2 de enero a las 8, el siguiente, el mismo 2 de enero a las 8:30, ¿verdad? Entonces, por orden de llegadas cronológicamente, ¿verdad? Y de acuerdo a las fechas, ¿no? El 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, ¿no? Y luego también tiene que estar, además, correlativamente, ¿verdad? La uno, la 2, la 3, la 4, la 5. No puede ser, pues, que la escritura pública número 550 sea del 3 de mayo, ¿verdad? Y la 545 sea del 4 de mayo. Imposible, ¿verdad? El orden cronológico y el correlativo tienen que tener consistencia, ¿no? Y esto es para todos los tipos de documentos, ¿no? El, un orden secuencial, dice, como es el correlativo que les estaba diciendo. Ahora, el, no conforma
200 hojas en la encuadernación, como señala el artículo 86 de la ley número 483, sino que son más bien como establece nuestro decreto supremo reglamentario 2189, ¿verdad? Que señala que los tomos se conforman aproximadamente por cada 500 hojas. En la notaría que yo trabajaba, la notaria hacía de 400 hojas cabalito cada, o por lo menos lo más cercano posible a eso cada protocolo, ¿no? Cada tomo. Así que eso permitía la manipulación, la copia, y, y no se deterioraba. Ahora y bueno, si vemos detenidamente el 86, ¿verdad? Y el decreto supremo en su artículo 53, uno puede decir, ¿y cómo puede ir pues en contra de la ley el decreto supremo, ¿verdad? Si solamente este tiene que reglamentar la aplicación de todo lo que establece la ley. Pero la ley dice 200, pero el decreto supremo dice 500, ¿no? Y los notarios, como es más barato empastar 500, uno de 500 o uno de 400 que dos de 200, obviamente, ¿verdad? Van a empastar de 400, ¿no? El de 200 sería mucho más fácil de fotocopiar, saldría mucho más completo porque a veces sale cortada la parte de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, eso como una observación, ¿verdad? No debería modificar nada de lo que establece la norma, el decreto supremo, ¿no? Entonces, ¿para qué hay órgano legislativo y órgano ejecutivo y separación de poderes si el órgano ejecutivo va a corregir las leyes del legislativo en el decreto supremo? No debería, no tiene atribución el decreto supremo para modificar la ley, la norma jurídica, pero ahí estamos, ¿no? Como pueden ver. Ahora, por cada tomo se debe elaborar un anexo índice, dice, con los más importantes datos de cada escritura pública, como ser su número, identificación de las partes y trámite notarial, ¿no? Entonces, este anexo, ¿verdad? Es un Excel, un documento de Excel que elabora el personal de la notaría, donde se pone específicamente estos datos que establece el parágrafo 2, ¿no? El, el número de escritura pública, la 01 quebrado 2021, la 02, la 500, la 1156 quebrado 2021, ¿no? Identificación de las partes, ¿no? El señor ta, 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 entre paréntesis, comprador, ta, 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 entre paréntesis, vendedor, si es poder, entre paréntesis, mandante, ¿verdad? Que está dando poder. Y después, entre paréntesis, apoderado, ¿verdad? Que está recibiendo el poder, ¿no? Y además le ponen fecha más. Luego, este anexo debe remitirse a la DIRNOPLU en forma impresa y digital cada vez que se concluye un tomo. Entonces, esto le permite a la DIRNOPLU realizar el archivo digital que va a ser también facilitado supuestamente, ¿no? En el portal de la, perdón, que va a ser, no va a ser facilitado, sino va a poder ser eh, identificado, ¿verdad? Mediante el portal cuando, digamos, no vas a tener cuando no sepas en qué notaría has hecho, ¿verdad? Por ejemplo, sabes que has hecho una escritura pública en tal fecha, en la notaría de la que estaba en la Lanza y Uruguay. No sabes el número, no sabes el nombre del notario, ¿verdad? Y vas al lugar y ya no había sido oficina notarial, había sido panadería, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer si no sabes? No, no puedes ir y decir, ¿dónde se ha movido la notaría número 23? ¿Por qué no sabes el número? ¿Verdad? Entonces, este archivo digital ayuda a que se pueda optimizar, digamos, las solicitudes y los derechos de los usuarios, ¿no? O de los intervinientes en las estructuras públicas. Así que eh, eso es importante para el ente administrativo, ese archivo digital.
Y en su artículo 54, el decreto supremo señala que todas las escrituras públicas, como testimonios de poderes, trámites voluntarios, reconocimientos y otros, son archivados en el protocolo. Eso solamente ratifica lo que señala la ley 483. Ahora, en la entrega del archivo notarial, ¿no? Bueno, ya habíamos visto esto en la lección que correspondía al notario de fe pública y a la carrera notarial, ¿verdad? Y es cuando, bueno, es la normativa o la reglamentación que regula la entrega de los archivos notariales cuando un notario cese en sus funciones por cualquiera de las causales que están establecidas en la ley del notariado plurinacional y en el decreto supremo reglamentario. Entonces, aquí se establece, ¿no? Vamos a repetir de manera corta, ¿no? Que, bueno, señala que el notario, cuando cese, tiene 90 días para entregar o organizar debidamente los libros empastados bajo inventario. Entonces, esto a efecto de que se compruebe que está todo completo, que está en buen estado de conservación, ¿no? Que no se ha afectado el patrimonio de los usuarios, ¿no? Pero tampoco pueden revisar todas las escrituras públicas, ¿no? Sino que van a revisar algunas al azar y más que nada para poder realizar la devolución de los montos establecidos o entregados como a nombre o a título de garantía y de fianza. Y si ha sido la hipoteca para liberar la hipoteca. Ahora, cuando la cesación sea por fallecimiento, los herederos están obligados a entregar el archivo en los mismos 90 días que el notario de fe pública, ¿no? Y bueno, los herederos, ¿qué tienen? No tienen pues obligación de saber nada, ni de técnica archivística, ni de organizar la oficina, ni de derecho, ¿verdad? Ni mucho menos son especialistas en el ejercicio de la notaría o del derecho notarial, ¿no? Y uno de los requisitos para ser notario es ser especialista, ¿no? En derecho notarial. Ahora, ¿qué pasa si tú te mueres y tu hijo no tiene nada que ver con tu profesión? Tal vez es ingeniero o es veterinario o cualquier otra cosa y, o está estudiando, ¿verdad? Cualquier otra rama u otra ciencia, ¿no? Y no saben ni papa, pues, de la notaría, así que, bueno, nadie tiene obligación de saber otra rama que no sea en la que se ha especializado, ¿verdad? Así que, ¿por qué tiene los mismos 90 días que el notario, que es un experto en derecho notarial y que es el conocedor de su archivo, sabe lo que le falta, sabe cuál está empastado, qué gestión no está empastada, ¿no? Entonces, una tarea difícil, ¿no? Para los herederos y que debería tal vez otorgarse en un plazo mayor o asignarle a algunos funcionarios, ¿verdad? De la DIRNOPLU para que puedan realizar con ellos la organización del archivo, ¿no? Entonces, esto hace suponer que los herederos tienen que contratar nomás abogados, ¿verdad? Para poder ayudarse o asesorarse en la organización de este archivo, de estos libros notariales para poder realizar la entrega, ¿no? A efecto de que se les devuelva la fianza y el seguro de responsabilidad civil. Ahora, si cumplido el término no existiera, dice, una notaria o un notario posesionado, el archivo notarial será entregado temporalmente con autorización a la dirección departamental, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los herederos tienen que llevar el archivo a la DIRNOPLU, ¿no? Pero no la DIRNOPLU no se va a hacer cargo de esas escrituras públicas, ni de expedir las copias, ni nada, ¿no? Entonces, lo más seguro es que la DIRNOPLU no te acepte en sus oficinas y te diga que lo lleves al notario que va a estar en suplencia.
que por lo general es el siguiente en número. O sea, si ha cesado en sus funciones el 5, pues le sucederá o le suplirá el 6, ¿verdad? Y si se fue el 6, pues le suplirá el 7 y así sucesivamente, ¿no? Pero a veces no es administrativamente muy práctico realizar esa suplencia, porque a veces el notario 20 está en una calle y el notario 21 está pues 30 cuadras más allá en la distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a trasladar todo el archivo notarial? Entonces, en ese caso, lo asignan al más cercano. Como dice acá, al siguiente en número o a la notaría más cercana, ¿no? Ahora, el archivo notarial de una notaría suprimida queda asignada a la notaria o el notario siguiente en número o de la notaría más cercana. Lo propio, ¿verdad? En ese caso de la supresión ya no hace referencia a una cesación, digamos, por incurrir en una causal, sino que se ha identificado que no existe demanda de escrituras públicas y no es necesario que haya 5 notarios de fe pública. Suficiente 2. Entonces, se va a establecer, digamos, el, la necesidad de cerrar esas notarías, ¿no? Por lo menos temporalmente, ¿no? Y entonces se va a aplicar esa figura. Ahora se va a aplicar esa figura de la supresión de la notaría, ¿no? El, existen 3 tipos de archivo notarial, ¿no? El particular de cada notario, que es el que, digamos, si tú vas a ser notario de fe pública, si entras hoy día y duras 5 años en tus funciones, tu archivo notarial es el que tú has conformado con tu firma, con tu autorización, o sea, desde el 11 de mayo, desde el 2021 hasta mayo del 2026, cuando cedes en tus funciones, ¿no? Por cualquier causa, ¿no? No porque existe una gestión, sino solamente suponiendo algún término, ¿no? Y si es que eres bueno en tus funciones, entonces, y te actualizas y te especializas, ¿verdad? Asistes a los cursos y todo, y te procuras no incurrir en falta notarial alguna, entonces, o falta a la práctica notarial alguna, entonces vas a ser notario por los tiempos de los tiempos, ¿no? Pero eso solamente, digamos, como un caso que puede darse, ¿no? Ahora, eso sería el archivo particular de cada notario, pero indudablemente, como les he venido diciendo en toda la lección, el notario no solamente se hace cargo de su archivo, sino del archivo de la notaría, que está conformado por otros libros u otros tomos del archivo protocolar que no ha autorizado él con su firma, sino que han autorizado los anteriores notarios que estaban a cargo de esa notaría, ¿no? Entonces, el, el archivo de la notaría en general, ¿no? Está representado por la totalidad de los libros de los notarios antecesores y además por los libros eh, que por los libros que contienen las matrices que él ha autorizado, ¿no? El notario en actual ejercicio. Entonces, todo eso es el archivo de la notaría. Y el archivo institucional es el archivo de la DIRNOPLU, ¿no? Que, como ya habíamos visto, le solicita a los profesionales o a los colegas notarios archivos en físico y digital, como los índices, el reporte de las escrituras públicas para poder ejercer sus actividades de control y fiscalización, ¿no? Entonces, esta es la escritura pública, ¿no? Como también les había mencionado antes, vamos a ver, ¿no? Cuando va a estar el protocolo en la escritura pública, perdón, el protocolo en la matriz, ¿verdad? Va a sacarse esto
y en vez de corresponde testimonio, porque no es el testimonio de nada, ¿no ve? Es el original. Van a poner protocolo, ¿verdad? Después va a ir idénticamente igual, todito, hasta donde ubiquen lo que dice doy fe, ¿no? Y todo esto ya no eh, va transcrito, sino que todo caso está la huella digital ahí en el protocolo y la firma, ¿verdad? Aquí dice firma ilegible y huella digital. Entonces, eh, eso está ahí, ¿verdad? En el protocolo, el garabato y el sello del tampo con tu huella digital. Así que eso no se anota en el protocolo. Entonces, ese es el protocolo, ¿verdad? Para volverlo a escritura pública, para imprimirlo, lo cambian, le ponen corresponde testimonio, le aumentan el transcrito de los firmados ilegibles y lo imprime y ese es el testimonio de escritura pública, ¿no? Y, por ejemplo, de un testimonio de escritura pública de compraventa, tiene que estar la matriz o protocolo, tiene que estar la minuta con los sellos de la alcaldía, como ya habíamos visto, y tiene que estar también transcrito el impuesto a la transferencia. En su caso, si es por apoderado, también tiene que estar transcrita la parte pertinente del poder donde exista la atribución de comprar o vender respectivamente. Y por último, el carnet de identidad con su firma. Bueno, eso tiene que estar más separado y al medio tiene que estar su firma y al lado también la impresión digital. Y todo eso conforma el archivo protocolar o los documentos base de un otorgamiento, ¿no? Y bueno, ese, así el tema del protocolo, ¿no? Termina aquí. Si tienen alguna duda, comentario, experiencia, les escuchamos ahorita, ¿no? Y si no, quedamos ahí y ya tengo lista la tarea para subirles, ¿no? Solamente que hasta hoy día también tienen otra tarea, así que por eso no les he subido a que corresponde este tema. Y bueno, ya luego entramos a, como les he dicho, esto que es corto y la tarea de esto es la minuta, ¿no? Ya no es ya no va a ser mapas, ni va a ser resúmenes, ni controles de lectura, sino que va a ser directamente el realizar los documentos, empezar a realizar los documentos que van a conformar nuestro trabajo final. Doctor, o Sí, sea, el trabajo que vamos a tener es realizar una minuta. no les voy a dejar ese trabajo así, sino que, bueno, sí, ese es parte, esa es la intención, pero más que nada la vamos a hacer aquí. Primero vamos a ver esta parte y tampoco yo me voy a copiar una, sino que voy a abrir un documento en blanco y la vamos a empezar a hacer. Así voy a sacarme una de la documentación que estoy manejando, algún folio real, un impuesto, un catastro, y la vamos a hacer con ustedes. Y si ustedes tienen la oportunidad, pues la transcriben junto conmigo y así se ahorran también de guardar esta tarea para la casa. Doctor, ¿esto va a ser trabajo final o simplemente una tarea para el parcial? Es que es para el parcial, pero también es para nuestro trabajo final, porque esto, esto sería el primer paso, ¿no? Empieza con nuestra minuta. Después tenemos la escritura pública, ¿verdad? El protocolo. Luego tenemos la escritura pública. Y luego tenemos que avanzar un poquito el tema de los poderes y realizar lo mismo del poder. Y si nos da tiempo, realizar lo mismo del divorcio. Entonces, para el trabajo final tiene que estar todo en un legajo de documentos, ya sea digital o en físico, como nos pidan en la universidad, como una suerte de manual, ¿verdad? De documentos notariales, ¿no? Pero si no realizas los trabajos en el parcial, entonces va a estar incompleto tu trabajo final o vas a tener que realizar todos los documentos en el final para tener la nota de tu trabajo final, lo que
yo supongo que va a resultar un menos que imposible porque eh, va a ser un poquito moroso por ser la primera vez y como les voy a estar explicando, ¿no? Pero la vamos a transcribir todo, así lo vamos a hacer a mano, la escritura pública, la minuta, el protocolo, como les he dicho, solamente teniendo ya la escritura pública, el testimonio o el protocolo, es solamente agregarle una partecita ahí abajo. Luego hacemos lo mismo con el poder y luego con, con un trámite voluntario de divorcio. Y todo eso lo unen bonito y listo, y ya está su trabajo final. Doctor, ahora tenemos que hacer la minuta, ¿verdad? La siguiente clase ya vamos a hacer conmigo. Les voy a explicar un rapidito estito, vamos a exponer rápido esta parte, que es un poco teórico. Y después empezamos a hacer, abro el Word y empezamos a transcribir. Oye, nosotros no todavía, ¿verdad? No, bueno, les voy a dar plazo para que puedan mandar sus minutas, pero como les digo, mientras yo esté haciendo, si quieren, ustedes también pueden estar transcribiendo, así cambiándole sus nombres y todos los datos que les voy a pasar, también fotos de folios reales, de impuestos, y les voy a brevemente mostrar de dónde se extraen los datos, ¿no? Para que no tengan confusión de nada. Mejor, doctor, si hacemos a la par con usted. Si quieren, o sea, todo doctor. depende de Sí, ustedes, porque doctor. yo lo voy a hacer, yo lo voy a estar haciendo ahí, ¿no? Pero de todos Claro. modos, les voy a dar un plazo también para que lo puedan poner en limpio. Está bien, Sí, doctor, está bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase para empezar eso. Pues, ¿sí? Que les vaya bien y Ya, bueno, doctor, hasta luego. hasta luego. Hasta luego, Buenas doctor. noches, doctor. Hasta luego, Buenas doctor. noches.